Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 429. Jian Gao no pudo evitar reírse en voz alta ante sus palabras. ¿Volar el lugar? Es una gran idea que tienes, ¿puedo preguntarte qué te parece? Jian Gao preguntó con una sonrisa burlancia. Por supuesto, Wang Jiani sabía que Jian Gao se estaba burlando de ella, y su boca hizo un puchero cuando preguntó. Quiero decir, ¿qué diablos te pasa? ¿Cómo es que puedo encontrarme contigo en todas partes? ¿Puedes dejar de molestarme todo el día? Eres como un fantasma todo el día, es realmente molesto. Jian Bao se rió y negó con la cabeza, diciendo burlonamente. ¿Un fantasma? Entonces realmente me estás halagando, y déjame aclararte, no te estoy molestando, ¿por qué iba a molestarte? ¿Eres bonita? Oh, entonces estás realmente seguro. Tú, la cara de Wang Jiani se puso azul de ira cuando escuchó las palabras de Jian Bao, y rechinó los dientes con odio. Maldita sea, qué odioso, ¿cómo te atreves a burlarte de mí así? ¿Qué clase de cosa eres? Wang Jiani apretó los dientes y dijo. No me importa la basura como tú, ser general contigo solo hará que mi propio gusto se derrumbe, te lo advierto, sal de mi camino ahora, ¿qué tipo de lugar es este, un lugar al que también puedes venir? No seas repugnante aquí, ¿sabes quién estará aquí más tarde? Te dejo ir por tu propio bien, si realmente te metes con alguien más tarde, no tendrás suerte. Conozco a Zhu Yiran, el gerente general de Aisen Jiping, lo llamaré y haré que su gente explote a este niño. Wang Donglin dijo con una mirada impaciente en su rostro, ¿este Zhu Yiran es realmente algo? ¿Qué pasa con la seguridad de Aisen Jiping? ¿Cómo se puede dejar entrar a alguien? Mientras hablaba, Wang Donglin estaba a punto de sacar su teléfono móvil para hacer una llamada. Pero en ese momento, un sedán faetón negro brillante pasó rápidamente por un lado. Tan pronto como vio la camioneta, Wang Donglin inmediatamente se puso en marcha, un poco emocionado y un poco nervioso, y dijo apresuradamente. Viene, lo reconozco, es el coche del señor Qiao, el señor Qiao está aquí. Mientras decía esto, Wang Donglin miró con impaciencia a Jian Gao y rápidamente se acercó a él, listo para empujarlo a un lado. Apártate de mi camino, ¿no ves que el señor Qiao ha venido? ¿Quieres morir? Escóndete de mí, si te atreves a encontrarte con el señor Qiao más tarde, ni siquiera sabrás cómo vas a morir. Al ver esto, Wang Jiani también se apresuró a ayudar, gritando. Así es, ¿qué estás haciendo todavía aquí? Date prisa y sal de mi camino, ¿de verdad quieres disgustar a la gente de aquí? Mientras los dos empujaban a Jian Bao, el automóvil faetón ya se había detenido no muy lejos, luego se abrió la puerta del automóvil y Qiao Shan salió corriendo del automóvil a grandes zancadas, señalando a este lado y gritando. Detente, ¿qué estás haciendo? ¿Haces? Después del grito de Qiao Shan, Wang Donglin y Wang Jiani inmediatamente detuvieron sus manos. Wang Donglin gritó en su corazón, se limpió un puñado de sudor frío de la frente, se volvió hacia Qiao Shan y dijo con una sonrisa en su rostro. Señor Qiao, lo siento mucho, no se preocupe, no es un gran cosa aquí, lo terminaré de inmediato. Después de que Wang Donglin terminó de hablar, volvió la cabeza y le gritó a Jian Bao. Verás, este es el maestro Qiao Shan de Chu Jian, si no quieres morir, sal de mi camino o no te perdonaré. Mientras Wang Donglin hablaba, empujó a Jian Gao hacia el borde de la carretera. Pero Jian Gao empujó a Wang Donglin lejos de él y se burló, ¿por qué le tienes tanto miedo? Lo siento, no tengo miedo. Y me gustaría preguntar, si me voy hoy. ¿Y a quién vas a ir por aceptación? Wang Donglin sonrió, frunció el ceño ligeramente y dijo con cara de impaciencia. Solo déjame en paz, te lo advierto por última vez, sal de aquí ahora mismo o seré realmente cruel contigo. Jian Bao se rió impotente. Bueno, ya que dijiste eso, supongo que será mejor que me vaya. Después de que terminó de hablar, Jian Yao corrió hacia Qiao Shan, que corría hacia él y dijo en voz alta. Señor Qiao, usted también puede verlo, la gente quiere que me vaya, así que dé la vuelta y deje este lugar a usted. Habiendo dicho eso, Jian Bao se dio la vuelta para irse.
Pero en ese momento, Kiao-san apresuró sus pasos y corrió directamente a los talones de Jian Bao, diciendo con el rostro lleno de tensión: ¿Qué está pasando aquí? Los ojos de Jian Bao miraron al padre y la hija de la familia Wang y se burlaron: míreme, quieren echarme. ¿Lo estás echando? Kiao-san sonrió, su rostro de repente se volvió de hierro. Al ver esto, Wang Donglin no pudo evitar ponerse un poco nervioso y dijo apresuradamente: Ah, sí, no, señor Kiao, le digo que, este hombre es un sinvergüenza, quiere. Antes de que Wang Donglin pudiera terminar su oración, Kiao-san levantó la mano y lo abofeteó, gritando enojado: Creo que eres el sinvergüenza, ¿qué clase de perro eres? ¿Cómo te atreves a decir todo tipo de tonterías? Los ojos de Wang Donglin se pusieron vidriosos por la bofetada, y le tomó mucho tiempo superarlo, pero aún estaba sorprendido. Yo, señor Kiao, ¿qué me pasa? Wang Jiani, que estaba a un lado, vio esto y también dijo apresuradamente: Sí, sí, señor Kiao, ni siquiera lo sabe, este hombre quería causar estragos aquí, y gracias a que mi padre lo descubrió, este fue el único manera de deshacerse de él, y aquí estás. ¿Y por qué le pegaste a mi papá? Cuando Kiao-san escuchó esto, su nariz casi se alzó de enojo y dijo: ¿Qué dijiste? ¿Está haciendo daño? ¿Te atreves a decir eso de nuevo? ¿Sabes quién es? ¿Dices que estás saboteando? Creo que estás tan cansado de vivir como tu padre. La fuerte voz de Kiao-san asustó tanto al padre como a la hija de la familia Wang. Ya estaban aturdidos por las acciones que Kiao-san acababa de tomar. Ahora que Kiao-san incluso había dicho esas cosas, el padre y la hija de la familia Wang estaban simplemente aún más desconcertados. ¿Todavía habían cometido un error al tratar de alejar a Jian Bao? Es solo un perdedor apestoso, un talón, un pervertido muerto que me sigue a donde quiera que voy. Wang Jiani gritó estas palabras casi sin pensar y sin la menor vacilación. Y en su corazón, Jian Yao tenía este tipo de mala impresión. Pero Wang Jiani nunca se había imaginado lo que le pasaría a ella y a su familia después de que ella dijera eso. Eres imprudente. Casi tan pronto como Wang Jiani dijo esas palabras, Kiao-san la abofeteó de nuevo, sin mostrar piedad porque Wang Jiani era una mujer. Kiao-san luego señaló a Wang Donglin y dijo: Wang Donglin, simplemente eres ciego, hoy creo que no hay necesidad de aceptación, inmediatamente llamas a tu gente y sal de la villa, este proyecto, tu familia ya no es necesaria. Cuando Kiao-san dijo esto, Wang Donglin se quedó estupefacto de inmediato. ¿Qué quiere decir con eso, señor Kiao? Estamos haciendo un buen trabajo, ¿por qué nos despide? Oh, ¿estás haciendo un buen trabajo? ¿Cómo te atreves a tratar así a tus propios clientes? Ya estoy siendo cortés con solo despedirte. Kiao-san gritó enojado. ¿Clientela? Wang Donglin sonrió y parecía haber pensado finalmente en algo, rápidamente miró a Jian Gao y pareció haber pensado en algo, una expresión de horror apareció de inmediato en su rostro. Señor Kiao, quiere decir. No es de extrañar que estuviera aquí, no es de extrañar que Kiao-san tuviera esa actitud, ahora Wang Donglin finalmente lo había descubierto, pero cuanto más pensaba en ello, más Wang Donglin también sentía el viento frío corriendo directamente por su espalda. Cuanto más pensaba en ello, más Wang Donglin sentía el viento frío corriendo por su espalda. Así que había estado trabajando para otra persona durante medio día, pero ni siquiera lo sabía y todavía se estaba burlando de él. Fue un gran problema. No es de extrañar que Kiao-san estuviera enojado, si fuera él mismo, probablemente habría explotado. Aunque Wang Donglin tenía curiosidad por saber dónde Jian Hao había obtenido el dinero para poder pagar este patio a Isenjin 1, sabía que era mejor no pensar en ello en este momento. Capítulo 430. Más bien, era si todavía podía mantener el proyecto hoy. Aunque hace un momento Kiao-san dijo que quería que su empresa saliera de la villa y que el proyecto lo hiciera otra persona, obviamente se trataba de un incumplimiento de contrato por parte de la otra parte. Pero el corazón de Wang Donglin es como un espejo claro, sin mencionar el incumplimiento de contrato de la otra parte, incluso si la gente está haciendo un poco más sucio, no pueden hacer nada. Ese es Kiao-san, el gran hombre del río Chu.
Frente a él, ni siquiera es un pero. Incluso si lo echaran del proyecto de renovación, no se atrevería a decirle una palabra, de lo contrario tendría cientos de formas de arreglarse. Quizás entonces, la quiebra sería la menor de sus preocupaciones. Cuando Wang Donglin pensó en esto, sintió que se le ponía el sudor. Nunca pensó que algún día caería en un problema tan grande. Wang Donglin miró a Jian Bao, con las cejas cerradas, una gota de sudor rozó y rodó por su cabeza con nerviosismo. Resulté ouch. Wang Donglin estaba tan nervioso que no sabía qué decir, casi miró a Jian Yao con desesperación y titubeó. Mira lo que he hecho aquí. Mi cabeza está llena de basura. Wang Donglin se dio una palmada en la frente y estuvo al borde de las lágrimas. En este momento, Wang Jiani también pareció entender, y su expresión se volvió cada vez más indescriptiblemente sorprendida mientras se cubría las mejillas rojas con una mano. ¿Esta vida pertenecía a Jian Bao? ¿Qiao-san era solo un intermediario? Este tipo de hecho, para Wang Jiani, fue como una bomba pesada explotando en su corazón, instantáneamente formando ondas impactantes. ¿Cómo es eso posible? Wang Jiani recordó todo tipo de cosas sobre Jian Ao en el pasado mientras pensaba en ello, y cuanto más pensaba en ello, más difícil se volvía a creer en los hechos que tenía ante sí. Había que saber que el precio de venta de esta vida por sí sola podría haber llegado a los 70 millones de dólares, más la decoración y otros gastos, la oferta final podría ser de más de 100 millones de dólares. ¿No era Jian Ao solo un pobre perdedor? ¿Cómo podía tener tanto dinero? ¿Podría ser que estaba soñando de nuevo? Pero incluso si fue un sueño, sin duda fue una pesadilla. Una persona a la que había ridiculizado y despreciado durante tanto tiempo se había transformado un día en una existencia con una fortuna de al menos más de 100 millones de dólares, que Wang Jiani no podía aceptar de ninguna manera. Sintió que su autoestima había recibido un golpe sin precedentes. Aunque sabía que indudablemente era cierto, todavía no estaba dispuesta a aceptarlo. Y justo cuando el padre y la hija de la familia Wang estaban aturdidos por su sorpresa, Qiao-san volvió a hablar. Con una cara fea, Qiao-san se paró frente a Jian Yao con la cabeza baja, solo atreviéndose a mirar ligeramente a Jian Yao con su propio resplandor. Joven Jian, lo siento mucho, llegué tarde, te hice sufrir. Qiao-san dijo en un tono humilde. Joven Jian, ¿ves que todavía estás satisfecho con la forma en que manejé la situación en este momento? Quizás pensaré en otra forma de castigarlos un poco. Obviamente, aunque el llamado castigo de Qiao-san eran solo 2 palabras cortas, su connotación era algo en lo que el padre y la hija de la familia Wang no se atrevieron a pensar. Wang Jiani no parecía sentir la palabra castigo tan profundamente, pero Wang Donglin sabía muy bien lo que significaba. Hay muchas leyendas sobre Qiao-san en Chujian, y la razón por la que este hombre ha estado parado en Chujian durante muchos años sin caer es que es lo suficientemente feroz como para arreglar a la gente. Wang Donglin recordó que una vez escuchó que un hotel muy famoso en Chujian había usado algunos trucos sucios en la competencia con Qiao-san, y como resultado, había enojado completamente a Qiao-san, y en menos de 3 meses, el hotel se había ido. Arruinado. Antes de que la otra parte usara esos trucos sucios, habían estado compitiendo con Qiao-san durante 3 años sin ningún problema. Obviamente, la otra parte quebró porque habían enojado a Qiao-san. E incluso si Wang Donglin tardó en reaccionar, notó que Qiao-san parecía aún más enojado hoy. Incluso si Wang Donglin estaba pensando pisándole los talones, podría pensar en las consecuencias que le traería la ira de Qiao-san. Entonces, antes de que Jian Ao pudiera siquiera abrir la boca para responder a las palabras de Qiao-san, Wang Donglin ya no podía levantarse y se humilló con una cara suplicante. Señor Qiao, no se enoje, realmente no quise decir no sabía que el dueño de esta villa era antes de que Wang Donglin pudiera terminar su oración, fue interrumpido severamente por Qiao-san. Cállate, tienes derecho a hablar aquí. ¿Cómo te atreves a hacer tal cosa y piensas que no pagarás el precio? ¿Crees que eres? Al escuchar las palabras de Qiao-san, Wang Donglin estaba completamente desesperado, casi puso su última esperanza en Jian Ao y dijo con una cara suplicante.
Jian Bao, no, Jian Shao, soy realmente ignorante de las montañas, todo fue mi culpa en el pasado, eres generoso, no te lo tomes como algo personal, no te preocupes, siempre y cuando me des una oportunidad esta vez, te garantizo que esta villa estará bellamente decorada para ti en el futuro. Yo antes de que Wang Donglin pudiera terminar su oración, Jian Bao, que estaba parado a un lado y nunca había hablado, de repente se rió. Jian Bao se rió simplemente porque pensó que era demasiado ridículo. Justo ahora, Wang Donglin todavía actuaba como si fuera justo consigo mismo. Pero después de poco tiempo, volvió a ser como un perro, casi arrodillado frente a él y admitiendo su error. Efectivamente, en este mundo, siempre que seas lo suficientemente fuerte, puedes hacer que todos cambien su actitud hacia ti. La persona que te humilló un segundo podría arrodillarse frente a ti al siguiente e ir a llamarlo abuelo. La mirada de Jian Gao miró burlonamente a Wang Donglin y se burló. Aigo, el señor Wang no me está echando. Wang Donglin sabía que Jian Bao se estaba golpeando a sí mismo, lo cual era humillante, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Mira lo que dijiste, ¿cómo me atrevo? Todo fue culpa mía en este momento, fue toda mi ceguera en el pasado, solo por favor no te lo tomes en serio, no te molesta la gente, ¿verdad? Jaja. Wang Donglin exprimió una sonrisa no tan natural, toda la persona tenía una mirada de humillación duradera, simplemente no era demasiado fea. Jian Gao miró de nuevo a Wang Jiali, que tenía la cabeza baja y los dientes apretados, y bromeó. Señorita Wang, recuerdo que le dije antes, ¿no? Le dije que compré esta villa, pero todavía recuerda. ¿Cómo me respondiste? Oh. Wang Jiani no se atrevió a mirar sus palabras, mordiéndose los labios con fiereza, la expresión de su rostro parecía como si estuviera de dolor. No sabía que lo eras antes. ¿No sabías lo que era? ¿No sabías que era rico y pensaba que era un perdedor maloliente? ¿Siempre pensaste que se suponía que debías estar en lo alto todo el tiempo, tú mismo? ¿Eres un poco ridículo? Las palabras de Jian Gao hicieron que el rostro de Wang Jiani pareciera cada vez más avergonzado. ¿Cómo había sido humillada así en toda su vida? Además, ella siempre había humillado a Jian Gao en el pasado, pero hoy los dos repentinamente se volvieron hacia el otro lado, y Wang Jiani sintió que había sufrido una herida contundente sin precedentes en su corazón. Jian Gao sonrió y continuó. Señorita Wang, ¿recuerda cómo me humilló en el pasado? De hecho, había pensado en devolvérselo todo algún día, con interés, pero lo pensé detenidamente y pensé que era mejor para olvidarlo. Sé que su familia ha tenido muchos problemas con este proyecto de renovación, y salir corriendo tendría un gran impacto en su familia, así que les voy a dar otra oportunidad. Dijo Jian Gao mientras miraba hacia arriba. Tan pronto como escuchó las palabras de Jian Bao, las cejas de Wang Donglin se iluminaron y estaba simplemente extasiado en su corazón. Ciertamente sabía cuán grande era el problema de su transgresión anterior, y ahora que Jian Gao dijo que lo olvidara, ¿cómo no podría ser secretamente feliz? En cuanto a Wang Jiali, su rostro también se iluminó mucho cuando escuchó lo que dijo. Aunque no dijo nada, todavía estaba feliz desde el fondo de su corazón. Y aunque estaba feliz, incluso se volvió un poco desdeñosa con Jian Bao, incluso. Capítulo 431. Oh, mierda, te hice eso en el pasado, ¿no te atreves a no hacerme nada ahora? Wang Jiani se rió en secreto en su corazón, no albergaba demasiada gratitud hacia Jian Gao porque se había ahorrado a sí misma y a la compañía de su familia. Por el contrario, sintió que el hecho de que había tratado tan mal a Jian Gao en el pasado y él la había dejado ir solo demostraba que Jian Gao era lo suficientemente estúpido y lo suficientemente 250. Era cierto que un hueso barato era un hueso barato, y no tenía nada que ver con si uno tenía dinero o no. En el corazón de Wang Jiali, sentía aún más desdén por Jian Bao, y aún más desprecio. Era como si Jian Bao se hubiera convertido en un hombre de paja con un poco de dinero en mente. Oh, no sirve de nada tener dinero. Si una persona es suficiente para tener 250 años o no, realmente no tiene nada que ver con el dinero.
Wang Jiani maldijo a Jian Ao en su corazón, como si esto hubiera cerrado la enorme brecha que se había abierto repentinamente entre ella y Jian Ao. Pero lo que Wang Jiani no esperaba era que Jian Ao solo hubiera dicho la mitad de lo que acababa de decir. Jian Ao, por supuesto, vio la risa, si la hubo, en la esquina de la boca de Wang Jiani, y las burlas que Wang Jiani se había hecho a sí misma en el pasado. Si todo eso pudiera superarse, entonces realmente sería un tacaño. Jian Ao sonrió y de repente habló. Pero tengo condiciones. Tan pronto como Jian Ao dijo esto, la sonrisa en el rostro de Wang Jiani se congeló, y miró a Jian Ao con una expresión de asombro. Obviamente no había esperado que Jian Ao incluso soltara un gran grito ahogado cuando hablaba. ¿Qué condiciones? ¿No dijiste que nos dejarías salir del apuro? ¿Qué? Todavía hay condiciones. Wang Jiani estaba un poco bloqueada en el corazón, la comisura de su boca se movía imperceptiblemente. Jian Ao sonrió ante sus palabras. ¿Qué? ¿Ustedes me trataron de esa manera? ¿Tengo que no perseguirlo en absoluto y dejarlos ir sin ninguna razón? Señorita Wang, ¿no es usted demasiado ingenua? Wang Jiani mordió el labio inferior ligeramente, como si tuviera palabras de enojo, pero no pudiera decirlas. Entonces, ¿cuál es exactamente tu condición que tienes? Wang Jiani preguntó con aprensión en su corazón. Jian Ao miró a Wang Jiani, su rostro inexpresivo. De repente, sacó un pañuelo de papel con volantes de su bolsillo y lo tiró al suelo. Entonces Jian Ao estiró otro pie y se metió directamente en un charco de barro poco profundo al lado de la carretera y dijo con indiferencia. Mis zapatos están un poco sucios, ayúdame a limpiarlos. Cuando Jian Ao dijo esto, todo el cuerpo de Wang Jiani se congeló. ¿Qué dijiste? Wang Jiani casi gritó enojado. Miró la toalla de papel con volantes que Jian Ao había tirado al suelo y simplemente se sintió mal del estómago. Lo más exasperante fue que Jian Ao incluso había pisoteado ese charco sucio. Bastardo, ¿estás tratando deliberadamente de disgustarme, no? Si fuera en el pasado, cuando Wang Jiani no conocía la identidad de Jian Ao, si Jian Ao se atreviera a tratarla así, Wang Jiani se habría atrevido a usar un ladrillo para levantar a Jian Ao. Pero sabía que no podía hacer eso ahora, a menos que estuviera impaciente con la vida. Sin mencionar lo que Jian Ao podría hacerle, el Kiao San a su lado probablemente tampoco la perdonaría. Pero Wang Jiani no se atrevía a hacer algo tan repugnante y humillante, y sería mejor matarla. En el pasado, Wang Jiani era casi como un fanático de la limpieza, siempre que el vestido estuviera un poco sucio, Wang Jiani incluso lo tiraba y sus zapatos no se usaban más de 4 veces antes de tener que tirarlos. Pero ahora, se le pidió que usara esa repugnante toalla de papel para limpiar los zapatos embarrados en los pies de Jian Ao. Durante mucho tiempo, Wang Jiani no se movió, pero su rostro se volvió cada vez más feo. ¿Qué pasa? ¿No quieres ayudarme un poco? Jian Ao preguntó suavemente. Al escuchar esto de Jian Ao, Wang Donglin al lado también estaba en llamas en su corazón. Por supuesto, también estaba desconsolado por su preciosa hija, por lo general, ni siquiera podía dedicar un dedo para tocar al propio Wang Jiani, entonces, ¿cómo podría estar dispuesto a ser humillado por Jian Ao de esta manera ahora? Pero Wang Donglin lo sabía mejor, si su hija no escuchaba a Jian Ao, entonces su familia realmente sería expulsada del proyecto de la villa. En ese momento, la pérdida de dinero es pequeña, su familia ni siquiera puede quedarse en Chujian. Jian Ya, ¿qué tal? Wang Donglin cara roja, buenas palabras para Wang Jian y dijo, ¿qué tal si ayudas a Jian Shao a limpiarlo? Después de todo, ¿también piensas en nuestra familia, ah? Wang Donglin pensó que, dado que generalmente era tan bueno con su hija, ella no sería demasiado caprichosa ahora. Después de todo, esto no era solo una cuestión de cara, era una cuestión de vida o muerte. Si no haces lo que te dicen, terminarás muy mal, sin mencionar el hecho de que es solo un lustrabotas y que ella se ha abstenido de hacer demasiadas exigencias pervertidas y excesivas. Ya sabes, antes eran padre e hija, pero estaban a punto de golpear a alguien. Wang Donglin también estaba esperando ansiosamente la respuesta de Wang Jiani, con los puños apretados.
Solo después de esperar un tiempo, Wang Jiani todavía no parecía querer inclinar la cabeza. Sus mejillas se hincharon de ira y se veía increíblemente enojada. «Ahí ya, niña, ¿dices algo?» Wang Donglin se acercó a Wang Jiani y le dijo con entusiasmo. «Jiani, en este momento, no debes ser caprichoso, pero toma en cuenta el panorama general». Tan pronto como Wang Donglin terminó de hablar, Wang Jiani finalmente levantó la cabeza. Miró a su padre con algo de resentimiento en su mirada y reunió el valor suficiente para decir: «Papá, no lo hago». Tan pronto como las palabras de Wang Jiani salieron de su boca, Wang Donglin se quedó estupefacto. «¿Qué dijiste?» Wang Donglin dijo con asombro. «Dije que no lo haría». Wang Jiani se mordió el labio y dijo indignado: «Papá, ¿qué te hace pensar eso? ¿Solo porque es rico, es algo? No le limpiaré los zapatos de todos modos, ni siquiera lo pienses». Después de que terminó de hablar, Wang Jiani volvió la cabeza hacia un lado, con una actitud de no obedecer. Como ella ya había dado su respuesta, Jian Hao asintió con la cabeza y miró a Wang Donglin, diciendo: «Señor Wang, ya que ese es el caso, creo que es mejor olvidarlo, debería retirarse de la villa, ya te dieron la oportunidad, eres tú quien no la aprovechó correctamente». Después de que terminó de hablar, Jian Hao estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Pero Wang Donglin vio esto y corrió apresuradamente, rodando y gateando para detener el camino de Jian Hao. «Jian Shao, no lo hagas, te lo ruego, dame una oportunidad más, mírame, iré y le diré a Jiani que definitivamente se disculpará contigo, es solo un betún para zapatos, no te preocupes, yo la dejaré pulirlo». Wang Donglin miró a Jian Hao con una cara suplicante, tan emocionado que estaba casi al borde de las lágrimas. Jian Hao lo miró, suspiró levemente y dijo: «Está bien, entonces, ya que me estás suplicando tanto, te daré una última oportunidad. Si ella todavía no está de acuerdo, entonces lo siento, no lo hagas. Cúlpame, solo puedes culpar a tu preciosa hija». Habiendo dicho eso, Jian Hao volvió la cabeza y miró a Wang Jiani nuevamente. Wang Donglin también corrió apresuradamente hacia su hija y dijo con una cara suplicante: «Jiani, papi te está suplicando, solo ten compasión de papi, ¿de acuerdo? Si no haces lo que te dijeron hoy, nuestra familia tendrá que hacerlo. Irnos de aquí en desgracia, y entonces no perderemos algo del dinero, es posible que ni siquiera podamos quedarnos en Chujian». Wang Jiani miró a su padre y dijo enojada: «Papá, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué nos van a hacer? Es solo una villa rota, ¿cuál es el problema? ¿De verdad quieres que sea suave contigo? Soñaren». Wang Jiani dijo mientras miraba a Jian Hao con desprecio. Quería ver qué podía hacerle Jian Hao. Después de todo, su padre tenía algunas conexiones en Chujian, por lo que no creía que Jian Hao aún pudiera darle la vuelta. De repente, Wang Jiani pareció tener una idea brillante, pareció pensar en algo, apresuradamente y emocionado dijo: «Bien, papá, no tenemos que tenerle miedo, ¿olvidaste que firmamos un contrato con ellos antes, si alguien unilateralmente incumplir el contrato, pero tienen que pagar 3 veces el monto del contrato de daños liquidados? Ahora quieren cancelar unilateralmente el contrato con nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, si quieren echarnos, entonces multa, quitar 3 veces la cantidad de daños liquidados». Capítulo 432. Después de decir estas palabras, la cara de Wang Jiani simplemente pareció sonreír como si estuviera a punto de estallar en flores, aparentemente llena de alegría. Parecía sentir que finalmente había encontrado una manera de poder sancionar a Jian Hao. De hecho, cuando se firmó el contrato, estaba claramente escrito en blanco y negro que si cualquiera de las partes incumplía el contrato, tendrían que pagar incondicionalmente 3 veces el monto del contrato. El monto total del proyecto es de más de 30 millones, por lo que el triple del monto del proyecto es de 100 millones. Wang Jiani no creía que Jian Hao estaba lo suficientemente loco como para renunciar a 100 millones para llamar su propio engaño. Si ese fuera el caso, ¿no sería mejor? Para saber que su propia empresa de renovación, este proyecto solo ganaría unos pocos millones después de trabajar tan duro.
Pero si Jian Hao estuviera dispuesto a pagar el incumplimiento del contrato, entonces su propia familia no habría hecho nada. Al final, obtendrían 100 millones a cambio de nada. Eso sería una gran ganancia. Si tuvieran 100 millones a la vez, podrían gastar tanto dinero como quisieran en el futuro. Cuanto más pensaba Wang Jiani en ello, más hermosa se sentía en su corazón. Era como si los 100 millones de yuanes estuvieran a su alcance. Además, incluso si no pudiera obtener los 100 millones al final, serían Jian Hao y ella misma quienes tendrían que ablandarse al final. De todos modos, no importa que, Wang Jiani sabía muy bien que ella debía ser la única ganadora hoy. Jian Hao y Qiao Shan son solo un montón de apestosos buscadores de dinero. Mientras pensaba, Wang Jiani parecía estar un poco engreído. Estiró el cuello para mirar a Jian Hao y dijo con aire de suficiencia. ¿Qué te parece? ¿Todavía quieres echar a nuestra familia ahora? ¿Todavía quieres que lustra tus zapatos? ¿Oh, quieres que lustra tus zapatos? Eso es bien, primero puedes traerme el incumplimiento de contrato de 100 millones de dólares. Wang Jiani sintió que después de que ella dijera estas palabras, siempre que Jian Hao fuera lo suficientemente inteligente, definitivamente se ablandaría consigo mismo. Después de todo, ¿quién tendría problemas con el dinero? Pero pase lo que pase, nunca esperó que Jian Hao terminara riendo ligeramente, y había algunos indicios de vergüenza en su risa. Entonces escuchó a Jian Hao hablar, oh, ¿quieres 100 millones por incumplimiento de contrato, verdad? Oh, está bien, entonces te lo daré, solo lo que no sé es, ¿me atrevo a dárselo? ¿Te atreves a tomarlo? Las últimas palabras de Jian Hao fueron dichas de una manera fría y helada, y ya había un toque de frialdad en sus palabras. Y el tono de Jian Hao ya había dicho todo lo que estaba mal. Tú, Wang Jiani, eres demasiado ingenuo, para atreverte a chantajearme con una mierda de incumplimiento de contrato, estás buscando tu propia muerte. ¿No quieres dinero? Entonces te lo daré. A ver si te atreves a pedirlo hoy. E incluso si tienes las agallas de darme el dinero, no creo que tu padre, Wang Donglin, tenga la muerte cerebral como tú y se atreva a pedirlo. En realidad, esto es lo mismo que darte una botella del mejor vino, puede parecer una gran oferta, pero ¿sabes qué veneno se ha puesto en este vino? Jian Hao miró a Wang Jiani con una mueca de desprecio en su rostro, esperando que la otra parte le diera una respuesta. En este momento, Wang Jiani todavía no parecía haber reaccionado al significado de las palabras de Jian Hao, todavía pensando que su supuesto incumplimiento de contrato realmente podría asustar a Jian Hao. ¿Me atrevo? ¿Por qué no me atrevería? Wang Jiani dijo con desdén. Me temo que no tienes tanto dinero. ¿Tienes las agallas de darme el dinero ahora mismo? Entonces te prometo que nuestra familia se retirará de inmediato y puedes volver con quien quieras. Igual que. Wang Jiani parecía justificada, aparentemente sin darse cuenta de que estaba jugando con fuego. Jian Hao no dijo nada más, solo asintió, miró a Qiao Shan y dijo. Señor Qiao, ¿me escuchó? Ahora transfiera el dinero a la cuenta de su empresa familiar. Por supuesto, Qiao Shan entendió lo que Jian Hao quería decir, y sin una palabra sin sentido, solo asintió con la cabeza y luego estaba a punto de sacar su teléfono móvil para llamar a las finanzas de su empresa. Por supuesto, Qiao Shan lo había pensado bien, tan pronto como colgara el teléfono con las finanzas de su lado, inmediatamente movilizaría todos los recursos que el propio Chu Jian podría usar para cerrar por completo a la familia Wang. Si se atreve a llamar a Jian Hao, definitivamente no le dejará irse con vida. Aunque Jian Hao no había dicho estas cosas claramente, Qiao Shan ya las había entendido de memoria. Pero en ese momento, Wang Donglin llevada inmediatamente sobre y sacó la mano de Qiao Shan hablando por teléfono con un agarre mortal, sudando con la ansiedad. ¿Qué estás haciendo? Qiao Shan gritó rotundamente, asustando de inmediato a Wang Donglin. Pero todavía no lo soltó y negó repetidamente con la cabeza. No llame, señor Qiao, le ruego que no llame. Inmediatamente después, se volvió hacia Jian Hao y dijo. Jian Shao, te lo ruego, por favor no lo hagas, no puedo arrodillarme para ti. Te ruego que me perdones, Jian Yi es demasiado joven y no sabe nada mejor. Así que me disculparé por ella.
Mientras hablaba, Wang Donglin se arrodilló con un puff y directamente golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo. Esta escena simplemente hizo que Wang Jiani al costado pareciera tonto. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su propio bando tenía la ventaja, ¿era su padre estúpido? ¿Cómo se atrevía a hacer algo tan vergonzoso? Esto es a plena luz del día, ¿ya no quiere que lo vean en Chujian? Si no quiere perder la cara, también debería considerarse a sí mismo, ¿verdad? Papá. ¿Qué estás haciendo? Wang Jiani gritó enojado. ¿No te avergüenzas de ti mismo? Eres un gran hombre, ¿no tienes ninguna columna vertebral? Cuando Wang Donglin oyó esto, se levantó la cabeza y miró a su hija, gritando con enojo. Cállate, cosa ingrata, que está a punto de obtener su padre y nuestra familia matado, ¿no sabes qué? Cierra la boca y ponerse de rodillas ahora mismo. Wang Donglin regañó a Wang Jiani mientras se limpiaba las gotas de sudor de su frente, simplemente nervioso. Wang Jiani no sabía qué querían decir Jian Gao y Kiao San en este momento, pero lo hizo. ¿Qué quiere decir con gente que le da dinero voluntariamente por incumplimiento de contrato? Es demasiado ingenuo, ¿verdad? Al igual que Jian Gao dijo, se atreven a darle a usted, pero no se atreven a preguntar por ella. La respuesta es clara, claro que no te atreves a pedirlo, porque si pides el dinero, estás cometiendo muerte loca. Wang Jiani no sabe una mierda, ¿realmente cree que este dinero es tan fácil de tomar? Si te atreves a tomar el dinero, te dejarán morir sin saber cómo moriste. Es incluso más probable que la llamada telefónica que hizo Kiao San hace un momento no fuera para llamar al departamento de finanzas para transferir el dinero. Incluso existe una alta probabilidad de que la llamada telefónica que hizo Kiao San fuera para usar sus conexiones. Llegará el momento en que la gente llame, una vez que la relación funcione, incluso si el lado de Kiao San quiere gritar que se detenga, probablemente no pueda hacerlo. Cuando llegue ese momento, uno realmente ni siquiera sabrá cómo morir. Es por eso que Wang Donglin tuvo que agarrar la mano de Kiao San y no soltarla. Porque sabía que tan pronto como soltara su mano, solo sería recibido con la muerte al final. Wang Donglin estaba incluso un poco agradecido de haber salvado rápidamente su propia vida. Si hubiera llegado un segundo demasiado tarde y hubiera dejado que Kiao San hiciera la llamada, las consecuencias habrían sido impensables. Y justo cuando Wang Donglin estaba pensando en esto, escuchó ferozmente a Jian Gao a su lado hablar. Oh, señor Wang, tiene que ser claro, no es que no le dé una oportunidad, le di oportunidades. Repetidamente, pero de ninguna manera, todas las oportunidades fueron desperdiciadas por su hija. Jian Bao se aclaró la garganta y dijo con una cara seria, Wang, no niego, voy a transferir el dinero a usted en este momento. Capítulo 433. Justo cuando Jian Gao y Wang Donglin estaban hablando, Kiao San al lado ya había contestado el teléfono y lo había transmitido directamente. Hey, secretario Liu, ahora transferir 100 millones de cuentas de la empresa a empresa de decoración de Wang Donglin, sí, ahora inmediatamente. Kiao San dijo con suavidad. Sin embargo, en serio, también informar a la Cámara de Comercio Chujian para mí, para bloquear empresa de decoración de Wang Donglin. Tan pronto como Kiao San terminó sus breves frases, la cara de Wang Donglin se puso verde. Lo que estaba más preocupado por fin había sucedido. Esta vez, Wang Donglin muchas ganas de llorar, por lo que se acercaba a toda prisa Jian Gao nuevo y se arrodilló a ver, Jian Shao, estoy equivocado, por favor, déjame ir, por el bien de hacer mi mejor esfuerzo para obtener esta vida para usted, por favor me deja ir, no se preocupe, voy a regresar a esta villa, pero no voy a tener ningún dinero, como una disculpa a usted. Usted no puede cerrar, ¿puede usted? Usted está empujando nuestra familia al borde de la extinción. Por supuesto, Wang Donglin sabía muy bien que el bloqueo del que estaba hablando Kiao San no era una broma. Este tipo no solo tenía muchas conexiones en sus manos, sino que lo más importante es que Kiao San también era el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Chujian. En ese caso, realmente estaría condenado. Sin embargo, no importa cuánto suplicó Wang Donglin, Jian Yao todavía se veía frío. Ya le había dado una oportunidad, y Wang Jiani fue quien la desperdició, por lo que no tenía la culpa.
Jian Bao se burló y finalmente le dijo a Wang Donglin: Señor Wang, tal vez esto sea realmente una lección para usted, regrese y cuide bien a su hija, no salga y cause problemas de nuevo. Porque, supongo que después de esto tiempo, ni siquiera tendrás la capacidad de arreglar las cosas para ella. Tan pronto como Jian Yao terminó de hablar, Wang Jiani, que estaba en el lado, también corrió y miró a Jian Yao con una cara furiosa, tirando de su padre mientras impulsivamente, solo golpe si fuera poco, voy a ver quién puede hacer nada para nuestra familia hoy, creo, solo eres capaz de hablar, solo que no creo que, después de que tomara el dinero de su familia, lo que puede alguien hacer con nosotros. Incluso si nuestra familia va a la quiebra de hoy, no se olvide que todavía tenemos los 100 millones que han pagado por incumplimiento de contrato. Con este dinero, nuestra familia no solo será capaz de elevarse de nuevo, es probable que sea aún más glorioso que ahora. Wang Jiani no tenía idea de lo que significaban las palabras de Kiao San, e incluso pensó que realmente tendrían la vida para gastar el dinero una vez que estuviera en el bolsillo de su familia. Casi al mismo tiempo, apareció el teléfono de Wang Donglin y el identificador de llamadas era la financiación de la empresa. Cuando Wang Jiani vio esto, una sonrisa apareció en la comisura de la boca. Oh, muchas gracias, los hombres a verse, el dinero ha llegado. Sin dudarlo, Wang Jiani tomó el teléfono móvil de su padre y no solo contestó la llamada, sino que también presionó directamente la voz amplificada. Tan pronto como se conectó el teléfono, la voz ansiosa de la directora de finanzas de la compañía llegó desde el otro extremo de la línea: Gerente general Liu, ¿por qué el Hotel Oulite le dio a nuestra compañía 100 millones en efectivo? ¿Qué está pasando aquí? Antes de que Wang Donglin pudiera decir algo, Wang Jiani tomó la iniciativa y dijo: Oh, no te preocupes, tía Li, está bien, esa es su compensación por nuestro incumplimiento de contrato. Ahora es suficiente, ¿verdad? Jaja, ¿estás feliz? Hubo un atisbo de suficiencia en el tono de Wang Jiani. Wang Jiani pensó que había hecho algo tan grande, y pensó que la directora de finanzas tendría que elogiarse a sí misma un poco más tarde. Pero lo que Wang Jiani no esperaba fue que ella no había esperado los elogios, sino que había recibido un montón de malas noticias. Aigoro, ¿qué hiciste, pequeño antepasado? Estoy feliz. Feliz culo. La directora de finanzas al otro lado del teléfono dijo con entusiasmo: Es cierto que ingresaron 100 millones de dólares, pero el banco congeló directamente nuestra cuenta de capital con el pretexto de un flujo de capital anormal y una sospecha de lavado de dinero, y ahora la empresa puede no mueva un solo centavo. ¿Por qué? ¿No es obvio que están intimidando a la gente? ¿Cómo puede ser el lavado de dinero cuando hay un flujo anormal de fondos después de 100 millones de dólares? ¿No es alarmista? Wang Jiani se quedó estupefacto al oír esto. Aisha, ¿qué es esto? ¿Sabes que justo ahora, en menos de 5 minutos, todas nuestras empresas asociadas han venido a llamar a sus cuentas? ¿No compramos un lote de materiales extranjeros para hacernos cargo de las cuentas de ese patio de Aisenjijin 1? Dijeron que si no recibíamos el dinero dentro de las 24 horas, nos demandarían por 60 millones por incumplimiento de contrato. ¿Cómo puede ser esto? Al escuchar las palabras de la otra parte, Wang Jiani se quedó completamente estupefacto esta vez. Tan ingenua como era, incluso si pensaba fuera de su cabeza, supongo que Wang Jiani no habría pensado que la otra parte volvería con esa mano. No pudo evitar mirar a Jian Yao con fiereza, prácticamente queriendo comérselo vivo. Wang Jiani apretó los dientes y dijo: Tía Li, no te preocupes, no lo olvides, ahora mismo el Hotel Oulite nos dio 100 millones por incumplimiento de contrato, incluso después de restar los 60 millones, todavía tendremos 40 millones para luego. Wang Jiani pensó que incluso si su familia encontraba algunas dificultades esta vez, aún podrían superarlo después de todo, y aún podrían sacar 40 millones de Jianbao. Solo que ella todavía era demasiado ingenua. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, escuchó a la persona que llamaba. ¿Qué 40 millones de dólares? ¿Estás soñando?
Los 100 millones, junto con todos nuestros fondos, ahora están congelados. Cuando el banco se descongelará aún se desconoce, y por supuesto que no saben que nuestra compañía todavía tiene un préstamo de 20 millones en el banco. El tiempo de amortización es de tan solo unos días. Originalmente Wang todavía estaba pensando en usar el dinero de la construcción del patio Eisenhower de tapar el agujero del préstamo, pero ahora todo se ha ido. Un préstamo de 20 millones de dólares, si está vencido, no sabemos cuánto dinero tendremos que desembolsar solo por el incumplimiento. Además, si el banco se demora en descongelar los fondos, si demora más de 6 meses, el banco puede usar esto como una razón para subastar legalmente los activos de nuestra compañía, y para entonces, ni siquiera podremos mantener nuestra compañía. ¿Cómo podemos obtener los 40 millones? Las palabras cayeron como un rayo de la nada, sorprendiendo a Wang Jiani sin palabras. Todavía era demasiado ingenua para comprender lo que significaba el llamado bloqueo que salió de la boca de Kiao San. Pero ahora parecía haber entendido, pero parecía haber llegado demasiado tarde. Wang Jiani miró a su padre con una mirada irónica en su rostro, sin saber qué decir por un momento. Eres una persona tan pecadora, ¿cómo di a luz a una cosa como tú? La mano de Wang Donglin tembló cuando señaló a Wang Jiani, lleno de dolor e ira. ¿Ahora sabes cuántos problemas has causado? ¿Cómo te atreves a ser complaciente y pedir el dinero predeterminado de alguien? Creo que te has comido las tripas. ¿Cómo te atreves a pedir lo que alguien te dio? Wang Donglin se golpeó el pecho con ira, simplemente sin palabras. Acababa de escuchar la llamada telefónica, e incluso si no lo hubiera hecho, en realidad habría esperado este tipo de destino. Ahora Wang Donglin simplemente quería llorar, incluso sin lágrimas. Papá, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Hay realmente no es una sola cosa que se pueda hacer? Al darse cuenta de lo que es un gran desastre que había causado, y uno que era irreparable, Wang Jiani finalmente marchitado y miró a su padre con lágrimas cayendo. Capítulo 434. ¿Qué más se podía hacer cuando las cosas habían llegado a esto? Ya era así, y no había nada que Wang Donglin pudiera hacer. Incluso si quisiera salvarse a sí mismo, probablemente tendría que rogarle a Jian Gao y hablar con él para que pudiera dejarlo ir. Pero él ya se había declarado con él, pero Jian Gao todavía era indiferente. Wang Donglin suspiró profundamente y solo pudo caminar hacia Jian Gao nuevamente con el labio superior rígido. Jian Shao, puedes ver, Jian ya se ha dado cuenta de su error, ¿quieres darle otra oportunidad? Te lo ruego. Wang Donglin miró a Jian Gao con una cara sincera, y Wang Jiani al lado había perdido su arrogancia hace mucho tiempo y bajó dócilmente la cabeza, sin atreverse a decirle una palabra más. Jian Gao Wang Jiani mirado y no pudo evitar burlarse. ¿No acaba de decir que no podía hacer nada con ella? ¿Por qué no está hablando ahora? Jian Gao siguió diciéndole a Wang Jiani. Señorita Wang, ¿puedo preguntarle si tiene algo que decir esta vez? Wang Jiani negó con la cabeza repetidamente ante sus palabras, todavía negándose a decirle una palabra. Pero estaba claro que en este punto, ella ya era completamente consciente de lo ridícula que había sido su fiesta. Jian Gao vaciló por un momento y señaló a Wang Jiani, déjala venir y suplicarme. Tan pronto como Jian Gao dijo esto, Wang Donglin simplemente parecía haber visto la paja que le salvó la vida, y una gran parte de su rostro triste se alivió instantáneamente. Entonces lo que quieres decir es, preguntó Wang Donglin, lleno de esperanza. No quiero decir nada. Jian Gao respondió con frialdad y le dijo a Wang Donglin. Para ser honesto, odio a su hija, ella siempre pone una cara alta y poderosa frente a mí, lo que me hace sentir enfermo y disgustado. Jian Gao continuó. Sigo diciendo lo mismo, déjala venir y suplicarme. Tienes 5 segundos para pensarlo o me iré. Después de que terminó de hablar, Jian Gao estaba a punto de darse la vuelta. Al ver esto, Wang Donglin le guiñó un ojo apresuradamente a Wang Jiani y lo regañó en voz baja. Maldita niña, ¿por qué sigues ahí parada? ¿No escuchaste las palabras de Jian Gao? Date prisa y ven aquí. Si hubiera sido antes, Wang Jiani se habría negado sin dudarlo, pero ahora ya sabía que no tenía dinero para negarse.
Había estado tan orgullosa de sí misma antes, pero no sabía que a los ojos de los demás, era solo un payaso ridículo. Esta vez Wang Jiani no se negó y obedientemente se acercó a Jian Yao con la cabeza inclinada. TSK, discúlpate. Wang Donglin le dio a Wang Qianyi un fuerte empujón. Wang Qianyi se balanceó, se estabilizó, bajó la cabeza en silencio, se inclinó levemente y dijo en voz baja. Sí, lo siento. Jian Yao frunció el ceño y arqueó las cejas. Lo siento, ¿qué dijiste? No te escuché. Wang Jiani olfateó y mordió el labio inferior, seguido elevando su voz varias veces mayor y dijo. Lo siento, sé que estoy equivocado. Wang Jiani estaba a punto de continuar, pero escuchó a Jian Yao reír. ¿Estabas equivocado? ¿Puedo preguntarte dónde te equivocaste? La cara de Wang Qianyi se volvió cada vez más fea cuando escuchó eso. Por supuesto que sabía que Jian Yao fue deliberadamente tratando de hacer las cosas difíciles para él. Quería tirar su autoestima al suelo como un trapo y frotar sus pies contra él. Solo pudo maldecir a Jian Yao 12.000 veces en su corazón, y finalmente dijo en sus labios. No debería haber estado tan ciega, no debería haberte despreciado, y no debería haberle puesto las cosas difíciles. Todo es culpa mía, te lo ruego, deja ir a nuestra familia, deja ir a nuestra empresa familiar, o si no, no quiero que nuestra familia se arruine. Si nuestra familia se arruina, esas personas a las que he ofendido en el pasado definitivamente vendrán a humillarme, mis hermanas definitivamente se reirán de mí. Wang Jiani estaba a punto de continuar, pero vio a Jian Yao levantar la mano y agitarla, indicándole que dejara de hablar. Las palabras de Wang Jiani simplemente hicieron que Jian Yao se sintiera ridículo. Ahora estaba interpretando un amargo drama consigo misma, diciendo lo lamentable que era y que su familia no podía ir a la quiebra, así que, ¿puedo preguntarle en qué había estado pensando? Lo que fue tan divertido para Jian Yao fue que Wang Jiani todavía estaba pensando en si sería humillada y ridiculizada. ¿Qué diablos estaba pensando la mentada persona? Jian Yao negó con la cabeza con una sonrisa amarga y miró a Wang Jiani, diciendo. Señorita Wang, ¿no cree que sus palabras son ridículas? ¿Tiene miedo de ser humillada? ¿Y me ridiculizaron en el pasado? ¿Alguna vez pensaste en esto? Las palabras de Jian Yao hicieron que Wang Jiani se sonrojara, sin saber cómo responder. Ciertamente, no tuvo dificultad para recordar cómo se había dirigido a Jian Yao en el pasado. Humillar y ridiculizar a la propia Jian Yao, eso era casi lo que debía haber hecho después de cada vez que lo veía. En ese momento, Wang Jiani nunca había pensado que un día, Jian Yao le devolvería todos estos en múltiples. Wang Jiani no tenía nada que decir, y bajó la cabeza en silencio, en silencio. Jian Yao luego se burló de nuevo. ¿Sabes qué? De hecho, ni siquiera pensé en vengarme de ti de esta manera, pero solo puedes culparte a ti mismo por ser demasiado moralista. Recuerda, lo que has soportado hoy es lo que te mereces, y este es tu castigo. Wang Jiani apretó los dientes, levantó la cabeza violentamente y le dijo a Jian Yao con cara de agravio. Bien, puedes castigarme como quieras, entonces puedes perdonar a nuestra familia. Te lo ruego. Wang Jiani estaba dispuesto a darse por vencido. Después de recibir la llamada del director de finanzas, supo que había terminado y también su familia. El único que pudo salvar a su familia fue Jian Yao. Para salvar la propiedad de su familia y disfrutar de una alta calidad de vida en el futuro como lo hizo en el pasado, renunciaría a su rostro hoy. No, Jian Yao, ¿solo quieres minarme? Déjate ser. Ruégame. Jian Yao preguntó con una sonrisa. ¿Puedes? Jian Yao de repente estiró un pie, el mismo que acababa de pisar deliberadamente el charco. Wang Jiani no pudo evitar quedarse paralizado por un momento al verlo, luego miró a Jian Yao con la boca abierta, sorprendentemente sin reaccionar ni por un momento a lo que estaba haciendo Jian Yao. ¿Usted? ¿Yo qué? Jian Yao dijo. ¿No me rogaste que dejara a tu familia en paz? Eso es lo que acabo de decir. Mientras me limpies los zapatos, dejaré ir a tu familia. Wang Jiani sonrió, su rostro se sonrojó una vez más.
Ella había pensado que la humillación era lo sumo una figura dolorosa en los labios de Jian Bao, solo pidiéndose a sí misma que lustrara sus zapatos o lo que sea solo un intento de complicarse las cosas, ¿podría realmente pedirse a sí misma que vaya a lustrar sus zapatos? No sé, es una cosa humillante, ¿cómo podría hacerlo? Pero ahora parece que había pensado demasiado, Jian Yao quería hablar en serio, solo quería asegurarse de que ni siquiera podía mantener un poco de su orgullo. ¿Qué estás haciendo congelado? Jian Yao volvió a insistir y dijo. No entiendes lo que quiero decir. Wang Jiani sonrió y siguió sin moverse a ningún lado durante un buen mediodía. De hecho, si dejaba que Jian Gao la humillara un par de veces, lo admitiría, pero si realmente se pidiera a sí misma que hiciera algo tan humilde y humillante, sería mejor matarla. Si este tipo de cosas las hubiera hecho ella misma y terminara saliendo y siendo escuchada por otros, ¿no se convertiría en el hazmerreír por el resto de su vida? Wang Jiani dudó una vez más, pero en ese momento, Wang Donglin, que había estado observando durante mucho tiempo, se apresuró y presionó directamente la cabeza de Wang Jiani, haciéndole inclinarse y gritar. ¿Estás sorda? ¿Por qué sigues congelada? Wang Donglin estaba simplemente furioso. Incluso se había arrodillado para disculparse con alguien y dejarte lustrar sus zapatos, ¿por qué ser tan maternal? Capítulo 435. Por un momento, Wang Jiani se sintió agraviado hasta el extremo. Dudó durante mucho tiempo antes de que finalmente se decidiera, se inclinó, recogió la toalla de papel que había sido arrojada al suelo y se acercó a los talones de Jian Bao. Le temblaban las manos, pero aún así limpiaba meticulosamente el barro y el agua de los zapatos de Jian Bao. Fue solo después de mucho tiempo que Wang Jiani finalmente levantó la cabeza. Con una cara muda, miró a Jian Bao. Ya, he terminado de limpiar. Wang Donglin sonrió y se acercó apresuradamente con una cara llena de sonrisas y dijo. Jian Shao, ¿ves que se ha limpiado? Ahora estás. Jian Gao ni siquiera miró sus propios zapatos, de hecho, no le importaba si los zapatos estaban limpios o no, lo que quería era que Wang Jiani también lo experimentara. ¿Cómo es que te pisoteen la dignidad? Jian Gao asintió y asintió levemente. Muy bien, señor Wang. Puede continuar trabajando aquí. Jian Gao volvió a mirar a Qiao San y dijo con indiferencia. Señor Qiao, olvídelo. Qiao San asintió con la cabeza ante sus palabras y rápidamente tomó su teléfono móvil y caminó hacia un lado, haciendo una llamada telefónica. Después de un rato, Qiao San regresó y dijo en voz baja. Joven Jian, ya está. Jian Gao asintió en silencio y dijo. Bien, gracias por tu arduo trabajo, entonces te molestaré con la aceptación aquí, tengo algunos asuntos que atender, así que me iré primero. Qiao San asintió con la cabeza a modo de saludo y miró a Jian Gao mientras se alejaba lentamente. En este momento, Wang Donglin finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Naturalmente, estaba más feliz que cualquier otra cosa, y agradeció a Qiao San repetidamente. Pero Qiao San no tuvo el corazón para prestarle atención, simplemente dijo con indiferencia. Está bien, deja de decir tonterías, ahora iré a verlo contigo. Luego me devuelves la llamada con los 100 millones de inmediato. Eso es todo, llamaré a finanzas ahora mismo y le diré que lo haga. Mientras hablaban, Wang Donglin y Qiao San entraron en la villa. Wang Jiani, por otro lado, permaneció congelado en su lugar, mirando la espalda distante de Jian Yao con una mirada de odio todavía en su rostro. Ella no estaba dispuesta, no importaba lo que dijera, no estaba dispuesta. No estaba dispuesta a ser humillada por Jian Gao de esta manera, no estaba dispuesta a que la persona a la que había humillado a voluntad en el pasado ahora se transformara en una persona alta y poderosa. Tampoco estar dispuesto, a partir de ahora, el estado de ella y de Jian Bao, siempre será tan dispar, pero Wang Jiani también tiene claro que incluso si ya no está dispuesta, no hay nada que pueda hacer al respecto. No me dejes tener la oportunidad, si tengo la oportunidad, no te dejaré ir. Wang Jiani murmuró en voz baja mientras corría en la dirección en la que Jian Bao se había ido, luego se dio la vuelta y se fue. Solo que no se había alejado unos pasos cuando de repente alguien la llamó. ¿Belleza? Por favor, quédate.
Wang Jiani miró hacia atrás abruptamente. Vio a un hombre parado no lejos de ella, sonriéndose a sí misma, y era este hombre quien acababa de decir las palabras. ¿Te conozco? ¿Quieres algo? Después de lo que acababa de suceder, Wang Jiani todavía tenía mucha ira en su corazón, y pensó que este hombre frente a ella probablemente era alguien que no tenía nada mejor que hacer que coquetear con las chicas, por lo que su actitud, naturalmente, no era muy bueno. Pero a la otra parte no le importó su actitud y caminó hacia Wang Jiani con una sonrisa. Por supuesto que no me conoces, pero yo te conozco. Wang Jiani, ¿verdad? La otra parte podía decir su nombre, lo que realmente sorprendió un poco a Wang Jiani, incluso se puso nervioso. Wang Jiani se apresuró a decir, ¿quién diablos eres? ¿Cómo sabes cuál es mi nombre? ¿Acechándome? ¿Investigándome, verdad? ¿Qué diablos quieres? Te logré. Mi padre está allí, y hay decenas de nuestros trabajadores familiares adentro, si te atreves a hacerme algo, no terminarás bien. Wang Jiani pensó para sí misma. No importa, esta se encontró con todo tipo de propósitos en mente. Pero debería anteponer la autoconservación, así que lo más importante era asustar a la otra parte. Pero lo que sorprendió a Wang Jiani fue que cuando la otra parte escuchó sus palabras, no solo no tuvo una pizca de miedo, sino que incluso resopló con una mirada desdeñosa. ¿Trabajadores? ¿Oh, crees que pueden hacerme algo? Mientras el hombre hablaba, estiró ferozmente la mano. Agarró un árbol verde del grosor de un cuenco a su lado y luego, con un violento tirón en la mano, arrancó un trozo del grueso tronco del árbol. Esta escena sorprendió directamente a Wang Jiani. ¿Dónde estaba esta mano humana? Este era un atizador de hierro, ¿verdad? Había arrancado un gran trozo del tronco de un árbol con sus propias manos. Wang Jiani solo había visto este tipo de situación en películas de artes marciales en el pasado. No podía creer que hubiera una persona así en el mundo real. Oh, señorita Wang. ¿Todavía quiere llamar a esos trabajadores de su familia ahora? El hombre se burló y dijo. Y no hay necesidad de que estés nervioso, no quiero hacerte nada, solo tengo algunas cosas que quiero decirte. Wang Jiani tragó saliva y calmó su nerviosismo durante un buen mediodía. Ella tembló y le preguntó a la otra parte, ¿quién diablos eres? ¿Qué quieres de mí? Yo, no te conozco en absoluto, ¿verdad? La otra parte se rió a carcajadas 2 veces y continuó. Señorita Wang, no importa quién soy, y no importa si me conoce o no, lo que importa es que para eso vine a buscarla. Entonces, ¿cuál es tu propósito entonces? Yo, te daré dinero de acuerdo, te ruego que me dejes ir, de verdad. Wang Jiani de repente se sintió increíblemente nerviosa, pensó que se había encontrado con un robo, se apresuró a tomar su bolso para encontrar dinero. Destinado a romper el dinero para evitar un desastre. Solo esta acción suya instantáneamente hizo que el rostro de la otra parte se pusiera sombrío, y miró a Wang Jiani con cierto desdén y reprendió. Bueno. ¿Crees que miraría tus pocos dólares apestosos? No vine a ti por dinero, vine a ti porque tenemos el mismo enemigo, y lo sé. Estás desesperado por vengarte de él ahora. ¿Un enemigo? ¿Venganza? Wang Jiani no pudo evitar mirar a la otra parte con asombro, incapaz de reaccionar a las palabras de la otra parte durante mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? G. Efectivamente, las hijas son todas igualmente estúpidas. ¿Has olvidado lo que acaba de pasar tan rápido? Tiró tu dignidad al suelo como basura y usó su pie para pisotearlo. ¿No lo odias en absoluto? Después de que la otra parte dijo esto, Wang Jiani finalmente entendió lo que quería decir y de repente se dio cuenta, señalando en la dirección donde Jian Hao acababa de irse, ella dijo. ¿Te refieres a él? ¿Ese estúpido bastardo? El hombre asintió con la cabeza, así es, ¿no quieres vengarte de él? Las palabras de la otra parte instantáneamente encendieron la ira en el corazón de Wang Jiani, y ella apretó los dientes mientras miraba hacia la dirección que Jian Bao se había ido, diciendo. ¿Venganza? Odio matarlo ahora, por supuesto que quiero vengarme de él.
La ira de Wang Jiani hacia Jian Bao era tan feroz que incluso si hiciera que Jian Bao se arrodillara frente a ella y suplicara perdón, no podría aliviar su ira en absoluto, y mucho menos vengarse. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba Wang Jiani y le picaban los dientes de odio. De repente miró a la otra parte, su mirada sorprendentemente curiosa con unos momentos de curiosidad, evaluando a la otra parte de pasada. De repente se dio cuenta de que esta persona parecía ser alguien a quien nunca había visto antes, y mucho menos saber. Este hombre parecía tener 20 y tantos años, menos de 30, alto y fuerte y, lo que es más importante, en su rostro siempre lucía una sonrisa malvada. Esa sonrisa, sorprendentemente, hizo que la gente pareciera un poco nerviosa y un poco nerviosa. Wang Jiani no pudo evitar sentir tremenda curiosidad por este hombre. ¿Quién era este hombre de todos modos? ¿También tenía rencor contra ese hijo de puta Jian Bao? ¿Qué quería exactamente cuando se acercó a ella? Con esto en mente, Wang Jiani preguntó. ¿También tienes rencor contra ese bastardo de Jian Bao? Te escuché decir que puedes ayudarme a vengarme. Oh, no te conozco, ¿cómo sé si lo que dices es cierto o no? Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.